El trabajo nocturno. Javier había trabajado en el Oxxo de la esquina durante los últimos 5 años y nunca en su vida había vivido una experiencia tan extraña como la que estaba a punto de suceder. Era su turno de noche, una noche helada de invierno, y mientras acomodaba las latas de refresco en la nevera, notó que las luces a su alrededor comenzaron a parpadear. Al principio, pensó que algo andaba mal con las luces en sí, algo que sucede todo el tiempo en un edificio tan antiguo, pero cuando salió para revisar el interruptor, estaba bien. Entonces, de repente, hubo un sonido de timbre de puerta, el clásico ding que sonaba cuando alguien entraba. Miró en dirección a la puerta automática, pero no vio a nadie entrar. Afuera, la calle estaba vacía, y la niebla giraba en remolinos bajo los postes de luz. Javier se encogió de hombros y pensó que tal vez el sensor se había estropeado. Al acercarse al mostrador, vio una sombra oscura que pasaba rápidamente de un pasillo a otro. Sintió un vuelco en su corazón. Pensando que era un ladrón, tomó su linterna y comenzó a buscar en la tienda. Había un silencio de muerte, excepto por el zumbido del refrigerador. Mientras se movía, sentía que había una gran, terrible presencia que lo miraba, como si alguien o algo estuviera mirándolo. Llegó al pasillo de los productos enlatados. Allí, con la luz pálida de su linterna, vio a una persona que estaba de pie hasta la mitad en la sombra, completamente inmóvil. No podía ver su cara, pero de alguna manera sabía que ella lo miraba de una manera que estaba casi a través de él. Todo a su alrededor se volvió frío y espeso. Javier tragó saliva y, con valentía, intentó acercarse. La figura desapareció en un parpadeo, dejándolo en una oscuridad fría y espesa. El silencio se rompió cuando una lata golpeó y rebotó por el suelo. Se dio la vuelta, la linterna temblando en su mano, y corrió hacia el mostrador, con el corazón aún golpeándole el pecho. En el mostrador, arrojado torpemente hacia él sobre un papel arrugado, había un mensaje escrito con la letra temblorosa de alguien a quien no conocía: no estás solo. Nunca lo estás. Javier se estremeció cuando sintió cómo se le erizaba la espalda. ¿Quién habría dejado esa nota? ¿Qué significaba? Fue una noche muy larga. Parecía que todo el mundo tenía vida propia, y cada ruido era un ruido inquietante. Intentó trabajar, pero el sentimiento de que de alguna manera estaba siendo seguido no se le quitó de la cabeza. Muy a menudo miraba por encima de su hombro, esperando ver la sombra de la figura oscura una vez más. Finalmente, a las 6 de la mañana, el reloj avanzó hasta que marcó la hora del final de su turno. El primer rayo de luz del sol, desde afuera, limpió las sombras de la tienda. Javier colocó su uniforme en el armario, caminando desde el Oxxo con la extraña sensación de que algo hubiera cambiado para siempre. Luego se fue a casa y se quedó despierto toda la noche. La imagen de la figura y la nota no lo dejarían en paz. Después de quedarse despierto toda la noche, finalmente sacó una conclusión. A la mañana siguiente, Javier dejó su trabajo. No podía soportar la idea de regresar a esa tienda de abarrotes, de descubrir que podría estar esperándole en la sombra. Espero les haya gustado esta historia. Continuemos a la siguiente. La puerta secreta. Establecimiento al aire libre de Oxxo en una noche silenciosa. La cámara enfoca la tienda de Oxxo. La tenue luz de su interior al máximo, junto con la niebla que envuelve el establecimiento, lo hace claro. El murmullo: Ana solía ser una trabajadora muy comprometida, y esa noche no iba a ser diferente. El reloj dio las 12 y el ruido de inventario de sus estantes penetrando en el silencio que saturaba el almacén de Oxxo. El resto del sonido se desvaneció. Ana estaba reorganizando los artículos en el estante cuando una palabra, un susurro desde lo que sonaba como el otro lado de la habitación, alcanzó sus oídos. Al principio,
Pensó que estaba escuchando cosas, pero el sonido sonó con más claridad y volumen, como si las palabras estuvieran siendo dichas directamente al oído en un susurro. Ana se detuvo, su respiración se aceleró. Miró a su alrededor, pero no había nada extraño. El susurro continuaba, y el miedo, junto con la curiosidad, le infundieron valor para acercarse a la fuente del sonido. Le llevó a una puerta que a él no le parecía que existiera hasta ese instante. Estaba cerrada por un candado muy antiguo y oxidado, y por el aspecto de la puerta, pudo decir que no había sido abierta o cerrada desde hacía mucho tiempo. La puerta misteriosa, determinada a resolver el misterio detrás de la puerta, Ana buscó el almacén y encontró una llave que estaba en una caja, algo antiguo y clásico de otro siglo. Temblando, introdujo la llave en el candado y desbloqueó la cerradura. Lo que vio detrás de la puerta la dejó boquiabierta, una escalera de vaír. El aire que venía de allí era frío y húmedo, pesado con el olor a moho y algo más, algo indefinible. A medida que se aproximaba, el susurro se hacía más audible, un lamento que se elevaba en la dura piedra. Ana sacó su linterna y se inclinó sobre la apertura, su corazón latiendo con fuerza. La sala subterránea finalmente llegó a una sala subterránea llena de viejas fotografías y posesiones. Las paredes estaban llenas de imágenes de una familia feliz, pero los ojos en las fotografías la estaban mirando a todas partes. En la sala subterránea había un diario que solía pertenecer a una familia que había desaparecido misteriosamente 30 años antes. El diario era polvoriento, encuadernado en cuero, muy antiguo. Ana solo pudo leer una pequeña parte de la primera página cuando las luces en la habitación se apagaron de golpe. La oscuridad que siguió fue repentina, completa, tan total como si alguien hubiera echado una manta de noche impenetrable sobre la escena. Sabía que había una mano fría sobre su hombro, congelándola en su lugar con un peso gélido. El grito que ella había estado escuchando se convirtió en un susurro justo detrás de ella, pronunciando su nombre con una voz fantasmal y susurrante. El diario tratando de controlarse, Ana volvió a encender su linterna, pero la luz vaciló, débil y tímida. Se dio la vuelta muy lentamente, esperando ver a alguien o algo, pero no había nada. Solo sombras, grandes y sofocantes. Notó que el diario estaba abierto en una página en particular, como si alguien lo hubiera dejado a propósito para que ella lo viera. La página explicaba los oscuros rituales de sacrificio y en que intentaba trabajar la familia, ponerse en contacto con el mundo de los muertos. Había un extraño símbolo garabateado en la página, marcado con lo que parecía ser sangre. Ana sintió la fuerza que había notado detrás de ella antes, solo que esta vez mucho más intensa. Los jadeos se habían convertido en un salvaje aullido, un aullido de socorro. La histeria en un instante, el diario fue arrancado de sus manos y cayó al otro lado de la habitación. Las fotografías en las paredes vibraron y cayeron al suelo. La histeria la capturó y corrió hacia la escalera, sabiendo que algo estaba al acecho directamente detrás de ella. El frío se hizo más agudo. El susurro se convirtió en un aullido ahora, el sonido de garras arañando vidrio. Ana se tropezó y su linterna saltó de su mano, apagándose por un instante antes de resurgir. Se parpadeó un par de veces para aligerar la tensión del cable. En el rellano de las escaleras, la puerta del almacén se cerró de golpe detrás de ella. Jadeando, Ana se apoyó en la puerta para intentar recuperar el aliento. En el almacén, las luces. Salió corriendo del Oxxo, dejando la tienda y la espeluznante verdad que había descubierto a sus espaldas. El resultado al día siguiente, en su regreso con amigos en remolque, la puerta y la escalera habían desaparecido. No estaban allí y no había rastro de que alguna vez lo hubieran estado.
No le creyó nadie, y las fotos y el diario también habían desaparecido. Ana intentó decirle a todos sus compañeros de trabajo, pero todos pensaron que o bien había tenido una pesadilla o estaba demasiado tensa. Ana nunca se libró de lo que había visto. Cada vez que ella volvía a trabajar en el turno de la noche, sabía que algo la miraba desde el oscuro, y en los momentos de silencio más tranquilos, incluso podía escuchar ese oscuro murmullo llamándola desde el interior. La última revelación varias semanas después, Ana decidió averiguar por sí misma. Fue a la biblioteca del pueblo y vio algunos periódicos antiguos que hablaban de la familia desaparecida misteriosamente. Los periódicos también mencionaban ritos oscuros y sacrificios, y ahora sabía por lo que había pasado en la habitación subterránea, y la evidencia finalmente confirmó la información que leyó en el diario. También encontró una foto de la familia allí. Reconoció que los rostros de las fotografías que vio en la habitación eran de la misma familia. Esa noche, cuando Ana estaba a punto de cerrar la tienda Oxxo, oyó la misma voz susurrante otra vez. Esta vez se armó de valor y decidió ir al almacén. Armada con una linterna, empezó a buscar la ubicación de la puerta. Cuando pasó por el mismo rincón donde solía estar la puerta, sintió una ráfaga de aire frío. La linterna se apagó y en la chispa de la luz vio la puerta de nuevo. Decidida, Ana corrió allí y, con manos temblorosas, abrió la puerta de par en par. La escalera de piedra estaba allí, enfrente de ella, esperándola. Bajó más lentamente esta vez, lista para no huir de lo que sea que la estuviera esperando al final de la escalera de piedra. Cuando aterrizó en la habitación bajo tierra, las fotografías y el diario estaban allí, delante de ella, como si nunca se hubieran ido. Con valentía, Ana levantó el diario y, con el procedimiento para romper el trato que la familia había hecho con el más allá, comenzó a leer en voz alta. Las paredes temblaron y un viento frío comenzó a rondar por la habitación. La sombra tembló y los gritos se hicieron más altos, pero Ana se mantuvo firme. La última palabra del ritual aún en sus labios, las sombras desaparecieron y hubo silencio. El diario se desmoronó en polvo en sus manos. Ana bajó las escaleras con la tranquilidad que no había conocido en semanas. El epílogo a la mañana siguiente, Ana encontró la tienda extrañamente brillante. No había más susurros, ni luz intermitente. Aunque nadie más le... Dale me gusta y suscríbete. El cliente invisible. Fuera de un Oxxo en una noche muy silenciosa. La cámara se acerca a la tienda, iluminada de manera sombría por la luz de una luna llena y la niebla que la envuelve. A Luis nunca le habían gustado las historias de fantasmas hasta que le tocó trabajar el turno de la noche en el Oxxo. Era una noche lenta, pocos clientes y mucho tiempo para que uno se quedara pensando. La temperatura del aire era extra fría y el silencio en la tienda era extraño. De repente, sonó el timbre de la puerta. Luis miró hacia la entrada y vio que un viejo entraba. Iba vestido con ropa raída y desarreglada que daba la impresión de pertenecer a una era diferente. Su andar era más bien lento y pesado, y su mirada estaba ausente. Luis sintió que era un personaje fascinante y lo miró a través del silencio mientras escogía algunos artículos de las estanterías, una lata de sopa, una botella de agua y un paquete de galletas. Eran un objeto común de elección, pero había algo sobre la forma minuciosa en que los seleccionaba lo que los hacía inquietantes. Se acercó el hombre al mostrador, y Luis vio que su carne era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran negros, sin brillo. Pagó la suma precisa sin decir nada.
Cuando Luis tomó la mano del hombre, sintió una electricidad de frío que le recorrió la columna, un frío que le pareció que se deslizaba todo el camino hacia su alma. Hizo un esfuerzo deliberado por no sentirse desquiciado mientras terminaba con el cliente. El árbol hombre salió de la tienda tan lentamente como había entrado. Luis lo siguió con la vista hasta que se perdió en la oscuridad de la noche. Queriendo saber qué demonios acababa de suceder, verificó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Para su shock, no había rastro de que el hombre hubiera entrado o salido de la tienda. Las grabaciones solo mostraban la imagen del mostrador mientras Luis supuestamente discutía con el aire. Asombrado y un poco molesto, Luis les preguntó a sus compañeros de trabajo acerca del hombre. Descubrió que otros miembros del personal habían tenido la misma experiencia con el mismo hombre en noches anteriores, siempre comprando los mismos artículos. Todos tenían la misma lógica fría y tenue del hombre y su misma apariencia fantasmal. Luis decidió investigar más. Preguntó localmente y descubrió una verdad muy alarmante. Hace más de 20 años, justo en el lugar donde el Oxxo estaba ahora, había una casa vieja. La casa había sido ocupada por una familia y el hombre de esa fotografía era el padre de la familia. Según la leyenda, la familia había perecido en un incendio que convirtió su casa en cenizas. Se dijo que el padre había hecho un esfuerzo inútil por salvar a su esposa e hijos. Este desastre permaneció dentro de los terrenos por mucho tiempo y todos en la región decían que el hombre fantasma estaba en algún lugar de la casa. En una de esas noches, armado con el conocimiento previo y verdaderamente dispuesto a escuchar el ruido, Luis instaló en la tienda algunas cámaras y sensores adicionales. Estaba decidido a grabar algo que demostrara la existencia del fenómeno. Un poco después de la medianoche, sonó el timbre de la puerta. El hombre mayor entró como lo habían visto antes. Luis lo observó atentamente mientras el hombre procedía con su rutina usual de lata de sopa, botella de agua y paquete de galletas. Cuando ese hombre llegó a la ventanilla, Luis intentó hablar con él. Luis, ¿existe algo más que? No dijo nada. Simplemente le pasó el boleto y, por segunda vez, Luis experimentó ese toque gélido a lo largo de su ser. Al salir, Luis lo miró hasta la puerta, viendo cómo el hombre se diluía en la oscuridad. Mientras revisaba las imágenes de las cámaras, Luis notó algo que lo puso la piel de gallina. La imagen mostraba cómo el hombre simplemente se desvanecía hasta desaparecer. Ni siquiera se activaban los sensores de movimiento. Como si nunca hubiera estado allí, soñó con la escena. Estaba en la primera casa, antes de que se quemara. La familia lo estaba esperando en la sala, el padre con una lata de sopa, una botella de agua y una bolsa de galletas en la mano. La madre y los dos hijos lo miraron con ternura. De repente, un grito, una casa en llamas, y el sueño se desvaneció en una locura de fuego y gritos. Se despertó con el corazón latiéndole, aterrorizado y sudoroso. El sueño había sido tan real que lo sabía todo. A la mañana siguiente, tomó un tren hacia la biblioteca local y discutió la tragedia con el historiador de la ciudad. Se dio cuenta de que el hombre, después de todo, era un héroe que había hecho un valiente intento por su familia hasta el último aliento. Los objetos que todavía estaba comprando eran los que había intentado llevarlos en la conmoción del fuego, la última buena acción de un joven amante que salió mal. Luis supo que el espíritu del hombre estaba atrapado repitiendo su lucha final una y otra vez. Quería dejar una ofrenda allí en la casa abandonada, una lata de sopa, una botella de agua y un paquete de galletas para que el espíritu pudiera tener paz. Desde esa noche, el hombre nunca más regresó al Oxxo. Luis,
Por otro lado, no podía quitarse la experiencia de la cabeza y cada vez que veía las otras obras de la cena, una lata de sopa, una botella de agua y un paquete de galletas, pensaba en la historia del cliente fantasma y la familia que murió en el incendio. Unos meses después, Luis estaba trabajando en el mostrador un día normal cuando una anciana entró. Llevaba un relicario alrededor de su cuello, y el momento en que Luis lo vio, las historias familiares le vinieron a la mente. La anciana se acercó al mostrador y preguntó tímidamente: «Anciana, ¿eres el joven que ha estado mirando fijamente al hombre en el Oxxo?» Luis: «Sí, soy yo». «Anciana, era mi padre. Gracias por llevarlo a la paz». Luis sintió un escalofrío, no de miedo, sino de extraña consolación. La mujer salió de la tienda, dejando a Luis con una sensación extraña de exilio y entendimiento. Él descubrió aquella noche, al cerrar la tienda, Luis vio que en la esquina donde había dejado la ofrenda había una extraña luz brillando. Se acercó para mirar, y vio que la lata de sopa, la botella de agua y el paquete de galletas estaban todos allí, solo que ahora brillaban con un suave y cálido resplandor. Sintió una extraña sensación de paz, sintió en su corazón que tenía que haber tenido éxito en hacer lo que el espíritu del hombre estaba tratando de hacer. Y Luis supo que el fantasma había encontrado la paz que anhelaba, y con eso el Oxxo volvió a la paz normal de la noche. Aunque la tienda había recuperado su estado de tranquilidad habitual, Luis supo que a veces las historias de fantasmas no eran solo eso. A veces, eran una memoria y un testigo del amor y la tragedia que debían ser entendidos y liberados. Sé un narrador profesional de YouTube y cuéntale al mundo esta narración de suspenso y miedo en un video que dure 25 minutos, y si puedes, proporciona un contexto adicional.